Vamos a explicar una receta de caballa. Aquí tenemos los productos, ¿vale? Esta es la caballa y con diferentes verduras y haremos una salsa teriyaki para acompañarla. Vamos a explicar las claves, ¿vale? Del pescado. Este es un pescado azul. Se determina por la cola, que tienen la cola en forma de V, y el lomo le tienen de color azulado verdoso, ¿vale? A la hora de limpiar el pescado, se empezará siempre primero por las tripas, las abriremos. Luego quitaremos la cabeza y las aletas. Después de eso ya sacaremos los lomos en este caso y con ello iremos. El pescado lo limpiaremos ahora, ¿vale? Pero lo primero que tenemos que hacer es empezar con el pepino, ¿vale? El pepino lo vamos a marinar, ¿vale? Con un pelador. Una vez limpio, siempre tiramos esto. Y ahora con el pepino le vamos a cortar en finas tiras, ¿vale? Que dejaremos marinando. Hacemos finas tiras para que se marine antes y sea mejor en el tacto, ¿vale? Cortaremos 4 tiras normales, esto lo reservamos. Y tenemos estas tiras finitas que cortaremos en bastones. Una vez que tenemos en el plato, vamos a echar una cucharada de azúcar. Vamos a echar una cucharada de sal. Bueno, media cucharada. Y vamos a echar vinagre, como media cucharada más o menos. Y echaremos agua hasta cubrir un poquillo, para que lo justo para que coja el tacto. Vale, esto lo dejamos aquí reservando y en torno a 45 minutos, una hora, deberíamos de dejarlo que coja todos los sabores. Bueno, ahora vamos a elaborar el producto principal, que es la caballa, ¿vale? Primer paso, siempre retirar las tripas, ¿vale? Para retirar las tripas, por el culo, abriremos hasta las agallas, ¿vale? Después con la mano, retiraremos. Y siempre hay que tener, es muy importante, tener un cacharro a mano para en él depositar los restos que vayamos quitando y lo que no vayamos a usar. En este caso las tripas. ¿Vale? Limpiamos bien. Y una vez limpia esto, lo pasaremos el cuchillo, ¿vale? Para quitar la cabeza. Es importante a la hora de pasar el cuchillo que sea en oblicuo y en dirección a la cabeza, ¿vale? De esta manera aprovecharemos más producto y no desperdiciaremos. A la hora de cortar tiene que ser por detrás de la aleta que está pegada a la cabeza y en oblicuo, ¿vale? Conseguimos este corte en V, que terminamos con un corte seco y ya retiraríamos la cabeza. ¿Vale? Después de tener esto, el siguiente paso, con una tijera, las aletas restantes vamos quitándolas. Todas ellas. La más complicada suele ser la dorsal, que suelen tener un grosor mucho mayor y hay que tener cuidado porque pinchan. En el caso de la caballa tiene una aleta dorsal aquí y luego tiene unas muy finitas que también deberemos de quitar porque nos favorecerá a la hora de cortar el lomo. ¿Vale? La última aleta no haría falta cortarla con la tijera, sino que con el cuchillo cortamos y ya retiramos. Vale, el siguiente paso sería limpiarla. La pasaríamos por agua y con ello ya la dejamos limpia y luego sacamos los lomos. Bueno, vamos a limpiar la tabla y una cosa muy importante es que para cada producto, para que no exista contaminación cruzada, debemos usar una tabla diferente o bien limpiar la tabla totalmente. ¿Vale? Para los pescados, normalmente la tabla será de color azul en las cocinas profesionales. En cuanto a las verduras y frutas, se utilizará una tabla verde. Y para carnes una tabla roja. La blanca suele ser para productos de pastelería o alguna verdura.
Bueno, procedemos a sacar los lomos, ¿vale? Para sacar los lomos se empieza por la parte de arriba, haciendo una pequeña incisión, marcando lo que es por donde vamos a cortar. Simplemente una primera marca para luego que nos sea más fácil sacar los lomos. Es muy importante a la hora de cortar un pescado que el cuchillo esté muy bien afilado para que no destrocemos el producto. Lo marcamos por esta parte y ahora ya, después de marcarlo, seguimos rozando poco a poco hasta que vamos sacando el lomo. Esta técnica de limpiar el pescado es para pescados redondos, ¿vale? A la hora de limpiar un pescado plano, la forma de limpiarlo es diferente, ¿vale? Y tendríamos este. Lo reservamos y quitamos el otro. Para hacer el otro lomo, lo mismo, una pequeña incisión por encima de la espina. Y después de tener esta pequeña incisión, lo mismo, terminamos poco a poco, metiendo la punta del cuchillo y seguimos hasta ir rozando siempre la espina principal para sacar el lomo. Siempre hay que tratar el pescado, es muy importante, con mucha delicadeza. El pescado es un producto muy delicado y hay que tratarlo con mucha delicadeza para que la carne suya no se rompa y podamos tener otro producto. Bueno, sacamos este lomo otra vez. Y ya la espina, esta espina, al ser de un pescado azul, no se suele usar para caldos al tener un sabor mucho más fuerte. Pero siempre se puede usar un poquillo, aunque no es recomendable. La mejor espina y huesos para hacer un fondo, en este caso fumet, sería un pescado blanco como por ejemplo la merluza, el bacalao o el rape, sería uno de los mejores a la hora de hacer un caldo. Así que en este caso lo desecharemos porque no lo vamos a utilizar. Una vez que cambiamos de producto, ¿vale? Ya tenemos los lomos, los reservaremos hasta última hora porque será lo último que haremos, ya que queremos que el plato esté caliente, y luego lo pasaremos por la plancha y será el último que hagamos, ¿vale? Ahora nos vamos a terminar con las verduras, que para las verduras hemos cambiado de tabla, o en este caso la hemos limpiado a fondo, y vamos a cambiar el cuchillo también. Antes hemos usado un cuchillo cebollero normal y ahora vamos a usar un cuchillo japonés con el cual para las verduras es mejor. ¿Vale? Vamos a usar cebolla, pimiento y eso lo saltearemos un poquillo para acompañar el pescado. Bueno, para cortar las cebollas, lo primero quitamos los dos culos que tienen, ¿vale? Importante volver a tener un cacharro donde echarlo todo. Lo partiríamos por la mitad y a estas mitades las pelamos. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Porque es mucho más fácil quitarlo y nos ahorramos trabajo innecesario. Una vez que tenemos ya las cebollas, en este caso las cortaremos en juliana, ¿vale? Hay diferentes cortes. Está el corte en juliana, el corte en brunoise o el corte en mirepoix. El corte brunoise es el corte más pequeño de todos, es el típico cuadradito pequeño que usamos para pochar en un guiso y demás. El mirepoix es un corte un poco más grueso, como un dado más o menos de este tamaño. Y lo usamos para hacer salsas que luego trituraremos previamente. Y el corte en juliana es el corte como en bastones, ¿vale? Que en este caso en la cebolla es más fácil, porque cogemos la cebolla y vamos cortando así. Es importante, la zona de cortar con este cuchillo suele ser levantando. Con un cuchillo cebollero apoyaríamos la punta e iríamos cortando así. Bueno, ahora vamos a explicar otra forma de cortes, ¿vale? Con estas cebollas. Para el corte en brunoise es importante cortar. Primero haremos al horizontal cortes. Y luego, una vez tengamos estos cortes horizontales, en vertical, damos unos cortes también pequeñitos. El grosor del brunoise dependerá de lo fino o grueso que hagamos nosotros estos cortes. Después de hacer esto, tendremos la cebolla así cortada y cortaremos en horizontal para sacar estos cuadraditos finitos.
Este es el corte en brunoise. A la hora de hacer el corte en mirepoix, ¿vale? Esto lo reservamos. Es lo mismo, el mismo tipo de corte, pero con un corte más grueso. Es decir, en vez de a lo mejor hacer 5 o 6 cortes en la cebolla, hacemos 2. Y luego aquí hacemos, pues, 3 o 4. Y ya, un poco más grueso también este corte, y nos salen unos dados mucho más gruesos. Y estos serían los 2-3 cortes más conocidos en las verduras. Bueno, ahora, igual que hemos hecho la cebolla en corte de juliana, haremos unos bastones para el pimiento. Pues a la hora de limpiar el pimiento, realizaremos un corte así en horizontal, ¿vale? Y giramos de tal manera que sale entero, ¿vale? A este pimiento le damos unos golpes para que suelte las pepitas y ya estaría limpio. Vale, a la hora de cortarle, cortaremos a la mitad y vamos a usar un cuarto de pimiento más o menos. Lo demás lo reservamos. Este cuarto de pimiento es importante quitarle la parte blanca. Para quitarle la parte blanca, realizamos un corte así. Esto lo desechamos. Y para hacer los bastones, lo suyo es quitar este culo para que a la hora de hacer los bastones nos queden rectos y perfectos. Y es importante que el pimiento se corte por la parte de dentro y no por la parte de fuera, ya que si cortamos la parte de fuera es mucho más fácil que se resbale el cuchillo y tengamos un corte. De esta manera, al ser carnoso, conseguiremos que entre bien el cuchillo y no se nos resbale. Vamos a proceder ahora mismo a saltear las verduras, ¿vale? Para ello echaremos un chorrillo de aceite de oliva. Leve, así. Y para saltear estas verduras utilizaremos una salsa de ostras para darle un toque oriental y le va a dar un sabor muy característico. Vale, primeramente encendemos el fuego, hacemos que se caliente un poco y cuando esté un poco caliente lo que queremos es pochar la verdura, no queremos ni freírlas ni que se queden muy hechas, ¿vale? Queremos un pochado leve para que sea crujiente con la caballa. Para ello las echaremos y echaremos un poquito de sal. Esto es para que sude la verdura y en todos los guisos y pochados de cebolla o de verduras que vayamos a hacer es recomendable echar un poco de sal para que sude y se haga antes. Vale, echaremos la verdura. Echaremos un poco de sal. Y saltearemos. En la cocina, uno de los factores más importantes es regular el fuego. Controlar el fuego y sus temperaturas es lo que hace la diferencia de una cocina a otra. Bueno, seguimos pochando la verdura y en el último momento, 2 minutos antes de que se termine, echaremos la salsa para que coja el sabor, pero no queremos echarla antes porque si no esta salsa se tostaría y terminaría cogiendo un toque amargo, que no queremos. Este es el punto en el que queremos las verduras. Nos faltan 2-3 minutitos porque queremos unas verduras al dente. En estos 2 minutitos es cuando añadiremos la salsa. Para añadir la salsa y con este poquito nos vale. Esta salsa tiene un sabor muy fuerte y está muy concentrado, por lo tanto no es necesario echar gran cantidad. Iremos viendo cómo adquiere todo un tono muy tostado. Es parecido a la salsa de soja en cuanto a color, pero en cuanto a sabor es bastante diferente. Ya han pasado los 2 minutos y ya tenemos la verdura en el punto que queremos, ¿vale? Apagaremos el fuego y reservaremos en un plato. Para hacer la salsa teriyaki necesitaremos azúcar, sal, salsa de soja, miel y jengibre y un poquito de agua.
para aligerarla, ¿vale? Las medidas necesarias a la hora de echarla serían una cucharada de azúcar, media cucharada de sal, como aproximadamente 3/4 de cuchara de soja, un poquito más, de miel echaremos una cucharada también. Bueno, echaremos el jengibre en polvo es un poco menos fuerte que el natural, el fresco, y si rallamos el jengibre fresco tendríamos un toque más a limonado y un poco más picante. Bueno, y ya por último aligeraríamos la salsa con agua, como una cucharada y media más o menos para las medidas que estamos utilizando. ¿Vale? Removemos hasta que quede homogéneo. Tenemos que tener la cocina lo más limpia posible. Ahora contamos con un espacio un poco más reducido, pero es muy importante tener todo recogido y tener las cosas claras y en su sitio, lo que llamaríamos la mise en place. Así que procederemos a recoger todo y luego ya terminaremos el pescado y lo emplataremos. Bueno, pues por último haremos el pescado. Para hacer este pescado tiene una característica muy curiosa, y es que la piel no podremos hacerla, no podemos ponerla en la sartén, ya que se arrugaría y perdería la estética que tiene tan bonita. ¿Vale? Primeramente lo sazonaremos. ¿Vale? Y una vez sazonado, en la sartén echaremos un chorrillo pequeño de aceite, porque no queremos freírlo, solo queremos hacerlo a la plancha. Y calentaremos. En esto es importante que la sartén esté un poco caliente y no partamos de cero, para que el pescado se haga bien y no se nos cueza. Como hemos comentado, solo lo pondremos de esta manera, es decir, con la piel para arriba, para que no le dé el calor directo. Ahora esperaremos a que se caliente la sartén y seguiremos con ella. Comprobamos que la sartén está a la temperatura que queremos, como hemos comentado antes, el tema de la temperatura es la parte más clave. Bajaremos, adecuaremos la temperatura a la que queremos y pondremos el pescado. A la hora de sacar el pescado utilizaremos una paleta para que no se nos rompa, ya que es delicado un pescado, y lo trataremos con cuidado para reservarlo en un plato, y luego cuando ya tengamos todo, caliente obviamente, cogeremos el plato y emplataremos las verduras, el pescado, el pepino, y echaremos un poquito de la salsa teriyaki y del aceite de guindilla. Una cosa muy importante en los pescados es que no se deben de mover. No se debe de mover a la hora de que se está haciendo, porque romperíamos la capa que está haciendo por fuera y destrozaríamos el pescado. Solo debemos de moverlo cuando controlemos que esté hecho. En estos pescados no se ve tan claro como en otros blancos, pero el punto para dejar el pescado tiene que ser que dentro tenga un color nácar. En este pescado, al ser de alto contenido graso, ese punto se verá menos, pero sí que tiene que tener un toque un poco diferente al resto. Ya tendríamos el pescado en su punto, ¿vale? Lo retiramos con cuidado, con delicadeza, como hemos comentado. Lo reservamos en este plato. Ahora ya solo nos queda coger el plato de presentación en el que vayamos a emplatar y preparar la elaboración. Tendríamos el pepino, que habría pasado el tiempo para que se marine, ha cogido todos los aromas y ya podríamos emplatarlo.